Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Qué bueno es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Hoy nos gozamos en esta escuela bíblica, nos gozamos en el devocional, nos gozamos en las alabanzas, nos gozamos que ya nuestra pastora está entre nosotros. Aleluya. Qué bueno. Que ya la vemos con ánimo, con energía y con fuerza. Gloria a Dios, damos gloria a Dios por ello. Así que y a todos aquellos que están presentes, sean bienvenidos a la casa del Señor. Aquellos que nos están viendo por las redes sociales, sean bienvenidos a la casa del Señor. Esta es la iglesia misionera Camino de Santidad, que está en la avenida Winton Churchill 163 en el Señorial, en San Juan, Puerto Rico. Para aquellos que nos están viendo afuera, pues amén. Porque mire, usted no sabe hasta dónde estas redes sociales pueden llegar. Llegan a muchos lugares y créame que hay gente fuera de Puerto Rico que ve nuestros videos, nuestros mensajes, nuestros cultos, lo que ponemos en las redes sociales, y es de edificación a mucha gente que a lo mejor no puede estar aquí, pero nos siguen y escuchan la palabra del Señor. Hoy tenemos nuestra hermana Delia Reyes. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Delia que vaya pasando. Vamos a orar por ella. Yo voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Ella viene con mucho gozo, con mucha alegría. Aleluya. Con un ánimo tremendo. Gloria a Dios. Está gozosa. Aleluya. Amén. Amén. Así que vamos a orar por nuestra hermana Delia para que Dios nos entregue la palabra que tiene a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque en ti podemos confiar, en ti estamos seguros, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias con ese gran amor con que tú nos has amado, Señor, aleluya. Te diste a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias. Gracias por este momento que tenemos, Señor, de alabarte y de glorificarte. Pero ahora venimos a la parte importante de la palabra. Yo te pido, Dios, que tú traigas la revelación para la administración y la edificación de nosotros como iglesia. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Ministranos a través de ella. Edifícanos a través de tu palabra, Señor. Pon tu palabra en los labios de nuestra hermana Delia. Úsala en beneficio nuestro, Señor, y de todos aquellos que nos están viendo en las redes sociales, Señor. Háblale, Señor, a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Nuestra hermana Delia. El Señor les continúa bendiciendo. Amén. Pueden sentarse. Bien. Antes de comenzar con el mensaje, quiero decir algo que era un secreto hasta hoy. Cuando la pastora, mi queridísima pastora, empezó a ponerme a predicar los domingos. Tú te gozas el lunes, te gozas martes y te gozas miércoles. Amén. Jueves, viernes, sábado y domingo. La primera vez pues pasó. Y la segunda vez también pasó. Pero cuando llegó la tercera, yo llegué a mi casa, Jerry se acostó a dormir la siesta. Yo me fui al cuarto, me encerré, El agua es tuya, me encerré y yo sé que fui atrevida, pero ustedes saben que yo soy media hermandad.
Y le dije al Señor, tú y yo vamos a tener una conversación hoy. Tú sabes que yo no soy predicadora. Lo estoy haciendo en obediencia. Pero tú sabes también cómo yo hablo. Tranquila, pausada. Y yo creo que los hermanos se duermen. Pero eso le dije al Señor. Si yo voy a seguir predicando los domingos, yo quiero ser como Leo. Que brinca, que salta, que corre. O como David, que desarrollan de David. Yo dije, o como la pastora, como cualquiera de los tres. Silencio total. Pero yo seguí como la viuda insistiendo. Y cada vez que mi nombre aparecía en un programa, yo le decía, Señor, hasta que un día el Señor dijo, basta. Y con aquella voz, no suave, no melodiosa, me dijo, bástate mi gracia. No volví a decir nada más. Así que yo espero que ustedes se hayan acostumbrado a mi tranquilidad después de lo... Olvídate de eso. Amén. Ok, pues entonces, de esa misma forma, vamos a hablar en esta mañana bajo el tema, confía, Dios está en control. Y me gustaría, se pueden quedar sentados, que fueran conmigo a Jeremías 17:7. Jeremías está en el Antiguo Testamento, después de Isaías y antes de Lamentaciones. Amén. Ay, pero lo que hay un solo amén. Amén. Es que estábamos buscando la Biblia. Amén. Ah, todo el mundo lo come, ¿no? La pastora dijo que debe de leer. Bien. Jeremías 17:7. Y dice así la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito Dios y Padre Celestial. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque nuevamente estamos en tu casa. Y yo te doy gracias, Señor, porque me permites compartir tu palabra con mis hermanos. Pero yo te pido que tú bendigas la misma en cada uno de ellos, como lo hiciste conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Confía. Dios está en control. Y confiar es esperar con firmeza. Tener total seguridad en algo o en alguien. Diariamente vemos, escuchamos noticias de nuestra isla y de todo el mundo. Y las noticias pueden ser deprimentes porque informan de desastres naturales tales como terremotos, tormentas devastadoras, inundaciones, volcanes, fuertes nevadas. Y en todo esto siempre hay muertes. También las noticias nos hablan de terrorismo, de hambre en diferentes lugares, enfermedades desconocidas, o sea, pestes, que es
cualquier enfermedad que cause muchos muertos. Otras que habían desaparecido han vuelto. Pero también se habla de persecuciones, abusos, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y hoy, la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos. Y las noticias que vienen de allá no son muy alentadoras. Cada día se habla de bombardeos, de muertes, de amenazas y de escasez. Pero si nos quedamos aquí, solamente en nuestra isla, hemos notado que los problemas, las situaciones, las diferencias han ido escalando hasta un punto en que nos decimos hasta dónde vamos a llegar. Primero, los terremotos. Y una madrugada nos despertamos asustados con el jamaqueo de nuestras camas. Y aunque a nosotros, acá en el norte, no nos afectó, la parte sur sí fue afectada y nos dolió porque era nuestra isla, porque eran los nuestros, los amigos, los familiares. Después de eso vino la pandemia. Qué terrible. No se sabía qué era aquello, cómo tratarla. La gente estaba muriendo por montones. Los médicos no daban abasto para atender tantas personas y tenían que decidir quién vivía y quién moría. En ese momento nosotros perdimos una amiga muy querida, pastora de una iglesia en la Florida. Miren, hermanos, ella tuvo una muerte horrible. Estuvo hospitalizada por 15 días y durante ese tiempo a la familia nunca le permitieron acercarse a ella y solamente la podían ver a través de un cristal. Un día llegó la hija de momento, pero cuando llegó le estaban dando un tratamiento y fue algo tan terrible lo que ella vio que tuvo que gritar: por favor, déjenla morir tranquila. De veras que cuando nosotros nos enteramos, para nosotros pues fue algo bien doloroso. Y lo peor de todo fue que ella se contagió visitando hermanos de su iglesia que estaban enfermos. Aquí Cherwin perdió un hermano y no pudo ni siquiera acercarse a la funeraria para poder despedirlo. Dina y yo perdimos una prima y en ese mismo estado estaba Ariel. Y Dina y yo perdimos una prima, tampoco la pudimos despedir. Y recuerdo que Janet en ese mismo tiempo perdió a su papá y no pudimos estar con ella para poder consolarla. Y como nosotros, pues yo sé que hubo muchas personas en la misma situación. Ahora estamos viendo un aumento en la violencia contra los niños, las mujeres, los ancianos. Escuchamos muy a menudo de niños que mueren a manos de aquellos que se supone que los amaran y los cuidaran.
Los padres están en contra de los hijos y los hijos en contra de los padres. Y nos entristece cuando vemos y escuchamos esas noticias. El crimen está sin control. Ahora todo se resuelve a tiros. Antes la gente, los vecinos, cuando tenían un problema, dialogaban y arreglaban sus diferencias. Bueno, si acaso algunos de los más bravos se daban 2 o 3 puños. Y después, pues, cada uno por su lado y se acabó. Pero ahora, no. Ahora enseguida sacan las armas y a disparar. En este tiempo han surgido nuevas religiones predicando un nuevo evangelio. Y lo triste de todo esto es que muchos cristianos se están dejando convencer por lo que escuchan, por lo que les ofrecen, en lo que habían creído durante toda su vida, donde tenían puesta su fe, su esperanza. Ya es historia pasada. La palabra tristemente se ha convertido en cánticos y danzas. Y se los digo porque conozco personas cercanas a mí que cambiaron totalmente lo que aprendieron en la iglesia desde niños. Hay nuevas filosofías. Y lo que antes se predicaba en las iglesias ya hoy ha cambiado. Ya pasó de moda. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ahora todo es amor. No hay infierno. No se predica del perdón, de la salvación, de la venida de Cristo. El culto a lo satánico se ha extendido y suceden cosas que no podemos entenderlas. Y muchos se preguntan al ver este caos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué Dios permite que todo esto suceda? Y solamente se escuchan palabras como cuidado, peligro, ansiedad, desánimo, muerte. Pero tú y yo tenemos la contestación a todo lo que está sucediendo. Mateo 24, del 5 al 8, y lo quiero leer directa, aunque lo tengo escrito, lo quiero leer directamente de la palabra de Dios, de la palabra que el Señor dejó para ti y para mí. Y dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero en las iglesias, aquellas que estamos esperando al Señor, que el Señor nos llame a su presencia,
aquellas que no han cambiado la palabra de Dios, sabemos lo que está sucediendo. Y se escuchan palabras como fe, esperanza, tranquilidad, búsqueda, oración, paz y confianza. Y confiar en Dios no significa entender todo lo que ocurre, sino descansar en su amor y saber que Él tiene el control. Hace varias semanas un periodista entrevistaba a un alto funcionario en relación a la guerra del Medio Oriente, y este decía que la misma iba a subir de tono y que se iba a escasear, iba a subir el precio, como lo estamos viendo, de muchos derivados del petróleo, tales como la gasolina, el diésel, la comida, las medicinas y otros productos necesarios en nuestra vida diaria. Todo porque se han registrado ataques en el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz, que lo conecta con el Golfo Pérsico y por el cual pasa casi una quinta parte del petróleo mundial y está siendo controlado por las fuerzas de Irán. Entonces, ¿qué les parecen las circunstancias difíciles por las que estamos atravesando y por las que vamos a atravesar en un futuro? ¿Insuperables o una oportunidad de ver a Dios obrar? Hace algún tiempo leí una frase que decía: no me digas que no se puede hacer, dime cómo lo haremos. Simplemente vamos a quitar la mirada de las dificultades y concentrarnos en lo que podemos hacer. Hemos visto a muchas personas descontrolarse, perder la calma, la fe ante un problema. Sin embargo, ante la misma situación, otros han cambiado su mirada de la circunstancia hacia Dios, confiando en que Él es el único que puede obrar. Ahí está la parte que podemos hacer. Primero, intensificar nuestra búsqueda, nuestra relación con Dios. Y segundo, hablarle a otros de aquel que dio su vida para darnos vida, de aquel que puede obrar en toda situación y darnos paz, y del que nos guarda en todo momento, para que aprendan a creer y confiar en que Dios tiene el control de la situación. El Salmo 16:1 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Confía en mí. A menudo hemos escuchado estas palabras, pero también podemos pensar en las muchas veces en que por aceptar ese ofrecimiento sufrimos una cruel desilusión. ¿Conoces bien a la persona que te hizo el ofrecimiento? ¿Puedes confiar en ella? Porque para creer en una persona y confiar en ella, en las promesas y ofrecimientos que hace, hay que conocerla. Y conocerla de verdad, no solo de oídas. Y el conocerla, entonces nos lleva a creer, y el creer aumenta la
¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces de verdad? Bueno, lo conozco, vengo a la iglesia. Perfecto. Perfecto. Vienes a la iglesia. ¿Pero en qué actitud? Llegas en actitud de adoración, de búsqueda, de escuchar la voz de Dios. Vas con gozo ante su presencia Aleluya. o lo haces automáticamente. Llegas molesto, molesta desde los atrios de la iglesia. Permites que cualquier cosa te haga explotar y te quite la comunión con tu Señor. No, así no vas a conocer verdaderamente a Dios. Para conocerlo, tenemos que buscarle de verdad, de corazón, sinceramente. Hay que buscarle en espíritu y en verdad y tener una relación íntima con Él. De esa intimidad nacerá una fuerte fe, una fe inquebrantable, una fe que vea lo que vea, no va a dudar. Si nuestro esposo, nuestra esposa, un amigo, una amiga, dice que desea tener una relación, una amistad más cercana con nosotros, ¿cuál sería nuestra contestación? Le diríamos con aspereza que estamos satisfechos como estamos y que no hay necesidad de hacer ningún cambio. Yo creo que no le hablaríamos así. Aunque nuestra relación y amistad ya fuera estrecha, el sentimiento expresado por esa persona nos obligaría a darle una contestación amable. A través de la palabra, Dios nos llama a acercarnos a Él. Pero, ¿cómo respondes a su invitación? ¿Que estás bien como estás? ¿Que no necesitas nada más? ¿O reconoces que tu relación con Dios es una en que siempre descubres algo más de su infinito amor, de su infinita bondad, pero deseas más de Él? Una amistad, una relación se compone de dos y tratan de agradarse uno al otro. Nuestra relación con Dios nos lleva a recibir diariamente ricas y abundantes bendiciones. Gloria a ¿Te has Dios. dado cuenta de eso? ¿Lo has visto? ¿Lo has notado? Pero, ¿y tú? ¿Qué le estás dando? A veces, en medio de nuestra agitada vida, Dios solo recibe migajas de nuestro día, de nuestras energías y de nuestra atención. Al orar en la noche le decimos: Señor, te digo lo mismo que te dije anoche, amén. Yo soy de alguien que lo decía. Pero a nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, se nos pide que busquemos primero el reino de Dios, lo que incluye convertirlo a Él
en el centro de nuestra vida. Tienes que procurar conocer más íntimamente a Dios. El estudio fiel de su palabra y la dedicación diaria a la oración son herramientas poderosas para enriquecer este conocimiento. Decídete a confiar en la sabiduría de Dios. Mantén tu fe en Él, aunque el aspecto de la vida sea sombrío. Cuando conocemos íntimamente a Dios, reconocemos que su misma naturaleza nos exige que confiemos en Él. Así que tu confianza estará en el Dios que has conocido, en el Dios en el que crees, en el Dios que te ha hecho ofrecimientos, promesas y te las ha cumplido. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero confiar en Dios no nos evita las pruebas, ni las tribulaciones, ni los problemas, ni persecuciones, ni aún la muerte. Él ha dicho claramente en su palabra que en el mundo tendríamos aflicciones. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando confiamos completamente en Dios, estamos dispuestos a creer que Él se preocupa de nosotros aún cuando permite que pasemos por experiencias difíciles. En la Biblia encontramos varias personas que pasaron por situaciones complicadas, pero siempre confiaron en el Señor. Job fue probado con una vida llena de prestigio, con grandes posesiones, con una familia hermosa, muchos sirvientes. De repente fue atacado por todos los lados, arrebatado, humillado y despojado de todo. Pero su vida estaba construida en Dios y resistió. Gloria a Jesús. Y aunque él no entendía lo que estaba pasando, en una afirmación de confianza dijo: yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Jesús. Qué tremenda fe tenía este hombre. Aún sin conocer el porqué de su situación, seguía confiando de que la justicia de Dios triunfaría. Él sabía que su Señor tenía el control de su vida. David fue ungido como rey y tuvo que esperar muchos años para sentarse en el trono. En ese lapso de tiempo fue perseguido, tuvo que huir, esconderse en cuevas, fingirse loco, pero nunca dejó de confiar en su Dios. Miren cómo él hablaba: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿En quién en confiaré? quien Confiaré. confiaré. David tenía confianza en que su Dios lo protegería en medio del peligro. Dios era para él un refugio cuando tenía miedo. Y esto debe de ser un ejemplo para nosotros. Nunca perder la confianza. Cambiar todos nuestros temores por la fe en Dios. Gloria a Sin Dios. importar el temor que sea.
¿Cuántas veces hemos sentido temor ante una enfermedad? ¿De nosotros o de nuestra familia? Cuando hemos tenido problemas económicos o cuando en el silencio de la noche sentimos ruidos y nos da miedo. Pero sin embargo, podemos decir como David, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Muchas veces tenemos problemas para dormirnos en medio de una crisis. Las palabras que leí son de David cuando su hijo Absalón se rebeló. Sin embargo, David durmió tranquilamente. ¿Cuál fue la diferencia? Que clamó a su Dios y él lo escuchó. Sí, Señor. La seguridad de una oración contestada da paz. Y es más fácil dormir bien cuando aceptamos con toda seguridad que Dios tiene el control de las circunstancias. Gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Eso dice el Salmo 34:8. Y son palabras de David. Y en ese momento, miren, él no le estaba pasando nada bien, pero sabía que Dios atiende a los que claman a él, Gloria a Dios. creen en él y confían en su ayuda. Gustar y ver es una cálida invitación. Prueben esto, prueben lo que yo tengo, sé que les gustará, prueben esto. Es un Dios que me guarda, que me cuida, que me contesta cuando yo a él clamo. Esa era la invitación que estaba haciendo David. Y cuando damos ese primer paso de obediencia a Dios, no podemos más que descubrir que Él es bueno, bondadoso y misericordioso. Y lo que sucede en nuestra vida, aunque no nos guste, está bajo su control. Eso es. En cierta ocasión Jesús y los discípulos, cruzando una barca en el mar de Galilea, se desató una terrible tempestad. Este mar, hoy un gran lago, está rodeado de colinas y esta característica física hace que quede expuesto a violentas e inesperadas tormentas. Y aunque los pescadores eran, los discípulos eran pescadores experimentados, en esta gran tormenta, el miedo los dominó. Ellos viendo esa gran tormenta, sintiendo que la barca se movía de lado a lado y se llenaba de agua, definitivamente se tenían que asustar. Y a pesar de que junto a ellos había otras barcas, las personas que estaban en ellas estaban en la misma situación y no los podían ayudar. Qué mal. Les pasó lo que a veces nos sucede a nosotros. Estamos en un aprieto y los que están a nuestro alrededor, por la razón que sea, no pueden ayudarnos. Yo recuerdo que cuando a mí me operaron de la espalda, una de las noches en que me estaba cuidando a mi hija más pequeña, que en ese tiempo estaba apartada, tuve un ataque violento del enemigo. La pelea era tan fuerte que yo me quería salir de aquella cama. Y cuando todo terminó,
yo le pregunté a mi hija si había visto algo. Y ella me dijo, sí, mami, lo vi todo. Vi tu lucha, pero no pude hacer nada porque no estaba preparada. Y eso pasa a menudo. Pasa a menudo. Los que están cerca no pueden ayudarnos. Y los discípulos hicieron lo que nosotros en la misma situación o una parecida hubiéramos hecho. Gritar, Señor, sálvanos que perecemos. Ante esa gran tormenta los discípulos tuvieron miedo. Y el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y en esta ocasión el peligro era real. Como pescadores estaban acostumbrados a pescar en aquel lugar, enfrentar grandes tormentas, pero como navegantes experimentados estaban conscientes del peligro existente, porque esa tormenta era más fuerte, las olas más altas, el viento soplaba con más intensidad y ellos en el medio del mar, que si se hundía la barca, definitivamente se iba a mover. Y el temor los invadió. Cuando estamos en medio de la tormenta y los vientos soplando fuerte a nuestro alrededor, es fácil pensar que Dios no está. Es fácil que nuestra fe mengue y sentimos que estamos a merced de los vientos que nos afectan. Pero en realidad, Dios es soberano y controla la situación, tanto en el mundo como en nosotros. Solamente no quites tu mirada de Él y confía. Porque si Jesús está en tu barca, y lo hemos dicho muchas veces, vas a llegar a la otra orilla sin importar la intensidad de la tormenta. Dios trae paz y calma a tu alma. Gloria a Jesús, en medio aleluya. de la tormenta. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una paz profunda y duradera. A diferencia de la paz que el mundo ofrece, cuya definición es ausencia de conflictos. Si tu vida está cargada de tensión, por el motivo que sea, permite que el Espíritu Santo te llene de su paz. Pero volviendo a la barca, que la dejamos en medio del mar, donde estaban los pescadores, y allí encontramos a Jesús dormido en la popa de la barca. Eso es, si yo no me equivoco, en la parte de atrás, ¿verdad? En la parte de atrás de la barca. Y al escuchar los gritos de los discípulos, Jesús despertó y al ver lo que sucedía les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde estaba la fe de los discípulos? Ellos habían visto obrar a Jesús en diferentes formas. Sin embargo, en el momento de peligro, se les olvidó quién era el que estaba con ellos en la barca. Nosotros hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, sanándonos,
sanando a algunos de nuestros familiares y amigos, cómo ha hecho provisión, cómo nos ha guardado. Y cuando estamos en alguna dificultad, ¿dónde está nuestra fe? Se nos olvida que Dios es el Shaddai y el Dios Todopoderoso es nuestro refugio, nuestro Salvador, nuestro sanador, el proveedor, Aleluya. la roca firme donde podemos pararnos. Es nuestra paz. Y cuando el problema, la situación está ahí, lo único que tenemos que hacer es clamar al que nos puede oír, pedir al que nos puede dar y tener fe, tener confianza en aquel que puede obrar. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. La verdadera confianza en Dios nace de conocer su nombre, su carácter y su fidelidad. Quienes conocen a Dios, quienes conocen a Dios, confían en Él porque nunca abandona a los que le buscan. Eso es. Gloria a Dios. En la vida de Abraham tenemos un ejemplo de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra. Aunque Abraham dudó que él y su esposa Sara pudieran concebir cuando tenían ya cerca de 100 años, sí confió en la promesa de Dios. Pero ¿saben qué? No basta con que digamos que confiamos en la bondad de Dios. Es necesario que nuestra vida refleje esa confianza. Amén, Señor. Es importante que todos compartamos esa convicción de Abraham respecto a Dios. En la vida nos enfrentamos a numerosos desafíos que pondrán a prueba la firmeza de nuestra confianza en la veracidad de Dios. Si depositamos en Él nuestra confianza, nunca saldremos desilusionados, porque siempre podremos confiar en que Dios hará lo que promete. Ahora, ¿Dios puede confiar en lo que le prometemos? A veces, en nuestras oraciones, le prometemos cosas al Señor. Voy a leer más tu palabra. Voy a orar más. Me voy a levantar de madrugada a orar. Voy a ir más a la iglesia. Voy a mejorar mi carácter. Voy a dejar de hacer esto y aquello. Y después, poco a poco vamos retractándonos de lo que le prometimos. Hermanos, por todo lo que estamos viendo y conociendo la palabra, estamos seguros de que estamos en el último tiempo y en cualquier momento podemos escuchar la trompeta llamándonos a reunirnos con nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, estando dejando ya con urgencia aquellas cosas que nos hagan quedarnos chocando con el techo. Mantener nuestras vestiduras blancas, porque no hay tiempo para ir a sacarle las manchas que se les hayan pegado.
y mantenernos firmes, orando y confiando. Gloria a Dios. Eso es. Nuestra confianza está puesta en el conocimiento de que Dios nos ha salvado y nos guarda para sí. Y porque Él tiene el control de todo lo que en este momento está sucediendo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso. Gloria a Dios. Confía, Dios está en control. Aquellos que nos están viendo en las redes, vamos a orar con ustedes primero. Creo que Dios nos ha traído una palabra en este siglo apacible, en unas palabras que yo meditaba allí sentado mientras escuchaba a la hermana Delia, mujer de pelo blanco, de muchos años vivido, que nos habla con una sabiduría, con un entendimiento, pero con mucha experiencia de vida. Escuchemos lo que el Espíritu habla. Dios nos ha traído un mensaje de reflexión, donde cada uno de nosotros tenemos, porque es como un estribillo que decimos, sí, yo confío en Dios, pero a la hora de la verdad nos caemos muchas veces. Nuestra confianza desfallece. Y es importante que si lo digo, lo practique, lo ponga por obra, lo ponga en acción. Cuando yo digo confío en Dios, yo tengo que dejar que Dios tenga todo el control, aunque lo que yo vea sea adverso. Amén. Así que vamos a orar por aquellos que están en las redes y este mensaje les ha tocado. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por todos aquellos que nos están viendo en las redes, Señor, y este mensaje ha llegado y ha tocado sus vidas. Señor, ellos ponen tu confianza en ti, Señor. Ayúdale, sosténle con brazo fuerte, no les dejes caer, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú aumentes la fe de ellos, la confianza de ellos, que ellos puedan sentir tu mano, que ellos puedan sentir tus brazos, Señor, que tú les llevas, Señor, en sus brazos y no les dejas caer. Señor, que no importando la situación, la circunstancia, la lucha, la prueba, la enfermedad, la guerra, la tormenta, no importa lo que estén viviendo, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, gracias porque en ti podemos confiar, en ti nos sentimos seguros, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de las redes hasta el próximo domingo. Dios les bendiga.